Plenamente Humanos, con Umbelina González, porque nunca dejamos de aprender. Hola, ¿qué tal? Yo soy Umbelina González, esto es Plenamente Humanos y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que ha estado mucho en las redes sociales. De las redes sociales brincó a las noticias, a los noticieros oficiales, a esta prensa tradicional y ha dado mucho de qué hablar respecto a esta doctora, aparentemente doctora, que prescribe medicamento controlado, medicamento que debe de prescribir un psiquiatra y que bueno, ahora ha surgido toda una polémica en Puebla y esto ha brincado, insisto, a los titulares nacionales. ¿Por qué es importante que aquí en Plenamente Humanos lo abordemos? Para poder darles más contexto. Efectivamente, las notas en redes sociales y tanto en prensa también, pues abordan como nada más lo que es lo mediático, ¿no? Como esta persona presumía acreditaciones de universidades muy prestigiosas, como ella decía pertenecer a ciertos grupos de investigaciones, fotografías que se veían muy alteradas, muy de principiantes, ¿no? O sea, como lo que podemos hacer nosotras, las señoras que no dominamos la tecnología, ahí con algún retoquito de edición de nuestro propio teléfono, pero ella subía estas imágenes, incluso sale acompañada de doctores que pues son imágenes que se denominan de stock para quienes saben y manejan esto de los contenidos audiovisuales, ¿no? O sea, eran como modelos que ella acomodaba su imagen y ha tenido esta narrativa por, al parecer, muchos años. Nos damos cuenta ahora, principalmente porque la nota brincó en una cuenta de denuncia de la red social X, que es como desenmascarar médicos, ¿no? Como existe también una cuenta en X de maltrato, terror en restaurantes, y ahora hay terror en editoriales y en fin, así, ¿no? Que son cuentas anónimas donde la gente comparte sus experiencias negativas, por supuesto, y hablan de cómo les va en estas malas prácticas, principalmente laborales. Esta denuncia surge a través de la cuenta X de esta persona, esta cuenta anónima, que aparentemente es como alguien del medio de doctores, donde empieza a decir que va a desenmascarar a esta charlatana y comparte, ¿no?, estos imágenes que están en las redes sociales de esta doctora. Como ahora en los contenidos, en las noticias, pues están muy pendientes de lo que se publica en las redes sociales, de estas denuncias, de estos comentarios, de las malas prácticas de esta aparentemente doctora, que en realidad es una abogada y que aparte tiene especialidad en criminalística. Como comienzan a hacer comentarios de que, bueno, pues no era lo que decía, que no habían tenido una buena experiencia, y a raíz de esto los medios tradicionales, entiéndase noticieros, entiéndase periódicos, incluso de nivel nacional, toman la nota y comienza a hacerse más viral este tema. Al parecer ya lleva muchos años con ciertas denuncias de malas prácticas, de recetar sin tener la autoridad, porque no es médico psiquiatra. Recordemos que en el tema de la salud están los que son los psicólogos, que no pueden prescribir, que nada más dan terapia, orientación a base de estar platicando y conduciendo al paciente para superar ciertas circunstancias que tenga. Y el psiquiatra es el que atiende problemas de salud mental y es el que tiene
el permiso, la autoridad y sobre todo el conocimiento para poder prescribir un medicamento. Esta señora anunciaba en su publicidad, aparte de todos estos logros y todos estos posgrados y todos estos estudios, que curaba, que te ayudaba a salir de un proceso de depresión en 7 días. Y también decía que los temas de ansiedad pues los resolvía en 3 días, a veces unas semanas. Quienes saben lo que es un proceso de depresión saben que es un tema muy complicado, que no es una solución de la noche a la mañana, que es todo un proceso, y en el tema de los medicamentos más y con más cuidado. Muchas de las denuncias decían que a ella la prescribía el medicamento de manera inmediata. Esto quiere decir que en la primera consulta ya daba un diagnóstico y después de este diagnóstico ella ya prescribía un medicamento que, según las averiguaciones y según comentarios que han hecho en redes sociales, pues esta mujer solo se podían surtir las recetas en ciertas farmacias. ¿Por qué? Porque las farmacias, al ser medicamentos controlados, ellos llevan un registro y ellos tienen que comprobar cada medicamento que sale con el respaldo de una receta, y esa receta debe de cubrir ciertos requisitos para dártela por válida. Entonces, en ciertos comentarios decían que bueno, que nada más podían surtirse en ciertas farmacias. Lo que esto nos lleva obviamente a pensar que algo no estaba bien. Pero dejando la mala práctica de esta mujer, yo quisiera que ustedes entendieran un poco lo difícil que es prescribir un medicamento y que el paciente se vaya adecuando al medicamento. Los medicamentos para un proceso de depresión generalmente no es uno solo, generalmente tiene que ser una combinación, depende el sexo de la persona, depende el peso de la persona, depende de cómo esté y cómo sea tolerante a este medicamento. Esto quiere decir que en una primera consulta es muy difícil que un especialista te pueda dar una prescripción médica y te dé un diagnóstico. Para un diagnóstico se requieren varias consultas. Y esto de la depresión, que es un padecimiento del que afortunadamente ya se habla mucho, pero todavía hay mucho desconocimiento. Hay que entender que es un tema sumamente delicado de salud que implica muchas otras cosas. Y la gente pocas veces quiere comprometerse a un proceso de mejora. Tanto sea un proceso psicológico, un acompañamiento en una situación puntual, como un padecimiento como es una depresión y los diferentes niveles de depresión que hay. Entonces hay que entender que no es con una receta mágica, no es que se cura en 7 días, no es una gripe, es algo que requiere sobre todo la participación y la involucración de la persona, que el paciente esté involucrado y que esté consciente de que quiere una mejoría. Pero lamentablemente, como seres humanos, muchas veces no queremos enfrentarnos a este proceso, no queremos ser constantes. En este tiempo queremos que todo sea rápido, que todo sea fácil, que no me genere ningún tipo de esfuerzo, y entonces ahí es donde probablemente estas personas que, ignorantes de cómo es un proceso, creían en esta mercadotecnia fabricada de esta persona que decía que pues en 7 días te curaba la depresión, medicaba y manejaba, tengo entendido, incluso terapias grupales, y prescribía con una absoluta irresponsabilidad, poniendo en riesgo a las personas que, esperanzadas en un cambio rápido, ignorantes, que no confirmaron bien a quién le estaban confiando su salud, pues fueron víctimas o siguen siendo víctimas de esta mujer. Entonces,
que sirva esto, que es como una punta de un iceberg, de todo lo que hay en las malas prácticas de la salud y sobre todo de la salud mental. ¿Sí? Hay personas, hay médicos, un médico general, hay ginecólogos, hay muchos dentro de la salud mental que prescriben medicamentos que luego pueden generar algún tipo de adicción. Sobre todo un ansiolítico que es muy popular y que se prescribe tristemente con singular alegría, y que este ansiolítico es uno de los que genera una adicción impresionante, y que luego el tratar de dejar este medicamento es muy difícil para las personas que lo están usando. Por esto este tema, que insisto, nos podrá dar risa ver a esta doctora con fotografías ahí, que hay memes incluso de que sale entre el equipo del Dr. House, una serie de televisión que fue famosa en Estados Unidos y que es también como mucho referente de series médicas. Nos puede dar risa el ver cómo ella trata de vender la idea de que es una persona muy capacitada y que obviamente salió de todos los límites y todas las proporciones de seriedad. Yo en lo particular, viendo algunos de sus videos, pues yo dudaría también de la salud mental de esta señora, ¿no? El cómo se expresa, el cómo habla, el cómo mencionan que maltrataba emocionalmente a sus pacientes, en fin, da para mucho. Pero hoy en particular, en este programa de Plenamente Humanos, que saben que abordamos diferentes temas y que siempre ha sido un espacio para hablar de salud mental, porque hay que hablar mucho de la salud mental y tenemos que trabajar por tener una buena salud mental y exigir también a las autoridades que tengamos acceso a diagnósticos, a tratamientos, a medicamentos que nos ayuden a mejorar este área de la salud, que hasta hace pocos años estaba totalmente estigmatizada, que pensábamos que no podíamos decir que teníamos algún padecimiento o nos avergonzaba que alguno de nuestros familiares lo tuviera. Entonces, la salud mental hay que hablar de ella, y en este espacio de Plenamente Humanos llevamos muchos años dándole voz a los temas de salud mental. Entonces era natural que abordáramos esto, porque, insisto, creo que es la punta del iceberg de muchas cosas y sobre todo muchas malas prácticas médicas, no solo en el ámbito de la salud mental, sino también en el dental, en el de las cirugías, en la estética, en la belleza, en muchas áreas donde tiene que ver la cuestión médica. Tendríamos que ser mucho más cuidadosos, pero en el tema de la salud mental pues podemos llegar incluso a perder la razón o a estar adictos a ciertos medicamentos que en un principio en realidad no necesitábamos, y entonces finalmente no tener una solución a cuál es nuestro problema, porque no nos acercamos a un profesional de la salud que cumpla con ética y con responsabilidad el compromiso. Yo soy Umbelina González, les recuerdo, esto es Plenamente Humanos, y vamos a una pequeña pausa y regresamos. Les recuerdo que yo soy Umbelina González, esto es Plenamente Humanos y estamos transmitiendo desde la Biblioteca Saturnino González en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Como mencionaba antes de irnos al corte, es muy importante que tengamos una responsabilidad nosotros como clientes, como pacientes, porque hay derecho de los pacientes y a veces nos ponemos ciegamente en manos de los médicos, confiando en que tengan ética, confiando en que sepan lo que están haciendo con su trabajo, y a veces no vemos más allá de que hubiera posibilidad de unos malos manejos, de unas malas prácticas, de que a lo mejor por tenernos como clientes no estén apegados a la ética y les preocupe más
su bolsillo y sus ingresos que nuestra salud o nuestro bien. Por eso, estas plataformas, que también en el tema particular de esta doctora, vamos a llamarla así, no se están como deslindando, ¿no? Hay que entender que las plataformas donde buscamos especialistas, volvemos a este tema que daría a lo mejor para un programa aparte, obviamente, de cómo la tecnología, cómo las redes sociales, cómo buscar ya en internet pudiera abrirnos la puerta o la cercanía a muchos especialistas. Hay plataformas específicas que, bueno, pues esto buscan que los especialistas encuentren los pacientes y que los pacientes encontremos a los especialistas. Quienes ya pasamos de algunas edades recordarán que antes existía el directorio telefónico, la sección amarilla. Antes, si uno quería buscar un doctor, un especialista y no conocías porque eras nuevo en la ciudad o no tenías quien te recomendara, bueno, pues accedías a la famosa sección amarilla, que era un libro así enorme de páginas amarillas donde tú pagabas el anuncio y dependiendo de lo que pagaras, pues era el tamaño de tu anuncito en la sección amarilla y bueno, con la esperanza de que alguien nos buscara ahí. Creo que ahora ya las secciones amarillas ya no existen en las secciones telefónicas y estamos hablando de teléfonos fijos, ¿no? No de los teléfonos celulares. Entonces ahora a través de nuestros dispositivos accedemos a estas, digamos, directorios de especialistas y bueno, pues ahí se hace la conexión, ¿no? Estas personas que facilitan este servicio de una plataforma donde se encuentran especialistas con pacientes, pues ellos cumplen con brindarnos la publicidad, ¿no? Ese es su trabajo, pero ellos no tienen la obligación de verificar cédulas profesionales, ni tienen la obligación de ver los médicos, etcétera, ¿no? La gente actúa, digamos, de buena fe y bueno, pues sí, acceden y contratan su servicio, así es como pueden anunciarse. Y venimos a esto de la publicidad, incluso hay generadores de contenido, hay estos community managers, estas personas que se dedican a hacer publicidad ya para redes sociales, incluso hay unos especializados en temas médicos. Vean la importancia que tiene ahora el que los especialistas se promuevan, hacen contenidos, tienen podcasts, sus camarógrafos entran incluso a quirófanos para que vean cómo están trabajando, etcétera. O sea, esta exposición de nuestro trabajo, esta publicidad, bueno, pues lleva a que nosotros desde nuestro dispositivo y a través de las redes sociales o las plataformas que nosotros sigamos, pues digamos, pues este doctor, esta doctora me sale mucho, pues ha de ser muy bueno. Pero antes, en medicina, y creo que hasta ahora, la recomendación es lo que funciona más, la recomendación de boca en boca. Entonces, siempre he dicho, si un médico necesita mucha publicidad, está invirtiendo en mucha publicidad, es porque no tiene suficientes pacientes. Y si no tiene suficientes pacientes, es por algo. Usemos la lógica, pero ya casi no usamos la lógica, que debiéramos de hacerlo más seguido. Y entonces, pues ¿qué pasa? Pueden pasar cosas como estas. Un doctor se pone en moda y como está de moda, todos vamos para allá, ¿no? Y a lo mejor no es tan bueno. Recordemos, por ejemplo, el famoso doctor del billar de hace algunos años, ¿no? Que salía en programas de televisión, operaba artistas, operaba a muchas personas y acabó en la cárcel. Precisamente porque ni siquiera era doctor cirujano. Eran otros los que operaban. Y nadie se dio cuenta hasta que, bueno, tuvo una mala práctica, ¿verdad? Alguien se quejó, lo denunció y hasta la cárcel fue a dar. Pero era el doctor de las estrellas, era el que salía en la tele. Entonces, como sale en la tele, bueno, pues ha de ser muy bueno y ahí van en fila india para operarse y ponerse en manos de este supuesto
especialista, y nadie reparó en que no tenía cédula profesional, nadie reparó en que no era él el que operaba, que él era la cara de la clínica, pero operaban otras personas, en fin. Siempre ha pasado este tipo de cosas, pero la culpa es de nosotros, que no lo verificamos. Entonces, que sirva esto de una reflexión para que cada vez que tengamos necesidad de un servicio médico, pues preguntemos, veamos, que nos recomienden, porque si un especialista necesita tanta publicidad, por algo será. Y ahora que ya tenemos redes sociales, pues verificar sus redes sociales, y tampoco que dé pena preguntar, verificar. Para eso existen los colegios de especialistas, hay colegios de psicólogos, hay colegios de psiquiatras, hay de abogados. Cada especialidad está regulada y pertenece a un grupo, y este prestigio es el que hace que finalmente seas un bueno en lo que tú haces. Y ese prestigio es el que hace que busquemos a estos especialistas, y no necesariamente porque es el que tiene videos bonitos, porque es el que tiene fotos muy padres con gente aparentemente muy famosa, pero realmente nuestra vida, nuestra salud está en manos de estas personas. Y digo tanto desde un dentista como de un cirujano, un médico general, un gastroenterólogo, un ginecólogo, en fin, en cualquier especialidad tenemos que ser muy cuidadosos, preguntar varias veces, porque con la vida y con nuestro cuerpo puede haber un antes y un después, y la vida puede ser muy diferente antes de tener esta intervención. Miren, por ejemplo, Lucha Villa, que se hizo una liposucción y su vida ya no fue la misma después de esa intervención. Se le acabó la carrera, se le acabó la vida por una práctica tal vez innecesaria. No entraremos ahora en detalles de quién se quiere ver delgado y bajo qué métodos, pero finalmente una mala práctica médica hizo que su vida no fuera igual. Y lo hemos visto en muchas noticias, estas clínicas pequeñas donde van y se hacen procedimientos mayormente estéticos, porque las mujeres tendemos a ser vanidosas por naturaleza. Pero si te ofrecen un servicio muy barato, por algo es. En cosas no están invirtiendo. Entonces ponemos en riesgo nuestra vida y nuestra salud. ¿Cuántas han muerto en la plancha de una clínica que no cumplía con ninguna regulación, que era escondidas, que afuera a lo mejor era fachada de que daban cuestiones estéticas como masajes faciales, y en realidad practicaban operaciones de manera clandestina para no cumplir con las regulaciones? La salud es cara, indiscutiblemente, pero es cara ¿por qué? Porque tienes que cumplir con muchos requisitos en todos los aspectos. Entonces, por favor, revisen eso, que está más allá de reírnos y la señora inventaba cosas y qué mal se photoshopeaba y qué feos qué burdos eran sus montajes. Pensemos más en quiénes estamos nosotros consultando, en manos de quién está nuestra salud, y sobre todo en manos de quién está nuestra salud mental, a quién le estamos confiando eso, para no tener, lamentablemente, luego que darnos cuenta de que habían estado estafados. Porque finalmente todas estas víctimas, porque así tiene que ser de esta mujer, le arruinaron una oportunidad de un buen tratamiento, una oportunidad de haber salido adelante y de mejor manera del proceso por el que estuvieran atravesando, y puso en peligro su salud, porque los medicamentos controlados no es poca cosa, créanme, por eso son controlados, y hay que tener mucha responsabilidad, y hay que entender que quienes tienen la especialidad para hacerlo son los psiquiatras. Es muy fácil llegar con un médico y decirle: me siento mal, deme algo para dormir, ando muy nervioso, deme algo para los nervios, y creemos que son como
pastillitas milagrosas o aspirinas. Y no es así. El medicamento controlado es algo muy delicado que debe de ser prescrito por un psiquiatra que debe de conocer nuestro caso particular después de varias sesiones y continuar el proceso. Y la depresión, como decía al principio, es un proceso que lleva tiempo el lograr superarla. Es muy complicado el tema de los medicamentos porque, insisto, se tienen que combinar antidepresivo, ansiolítico, para dormir, porque genera un desequilibrio. Precisamente el medicamento es para que ese desequilibrio que está en nuestro cerebro vuelva a la normalidad, pero depende de la persona y de la tolerancia a cada tipo de medicamento. Y muchas veces es ensayo y error hasta encontrar la dosis adecuada para cada paciente. No se puede prescribir de manera genérica. Entonces, no tengan miedo de preguntarle a sus médicos dónde estudiaron, quién les va a hacer el procedimiento, porque su salud está de por medio. Yo los dejo con esta reflexión, ¿sí? No temamos preguntar, es nuestro derecho como pacientes, es nuestro derecho como clientes. Y recuerden que nuestra salud está en manos de esas personas. Tenemos que estar claros de qué persona es a quien le estamos confiando nuestra salud y nuestra integridad. Yo soy Umbelina González, esto es Plenamente Humanos y nos escuchamos próximamente. Gracias. Plenamente Humanos, con Umbelina González, porque nunca dejamos de aprender.